Ellas es escribir para uno mismo. La primera de ellas es para escribir para uno mismo y la segunda es para escribir para que alguien nos lea o que alguien nos vea. Es importante, ambas son buenas, no es que sea una buena o mala, ambas son formas o tipos de escritura. Sin embargo, cuando se han acercado a mí algunas personas, algunos alumnos en otros talleres o que hemos compartido algún tipo de aulas o producciones, me mencionan el que, oye, es que yo escribí esto, pero siento que la gente no se interesa por lo que escribo, o siento que la gente, o no estoy vendiendo mi obra, o no está llegando a donde yo quiero que llegue. Es importante saber que ambas, aun siendo buenas, correctas y que tienen un objetivo importante, el que nosotros escribamos para nosotros mismos se convierte en un diario emotivo, un diario emocional o también una parte de una síntesis acerca de lo que queremos expresar hacia nosotros mismos. Entonces, cuando elegimos escribir para nosotros, hay que tener en nuestra mente la conciencia de que posiblemente muchos de las personas que nos puedan leer no van a empatizar con la escritura que nosotros hagamos para nosotros mismos. No es malo, no es malo, es importante que sepamos que no es malo, son dos tipos de escritura nada más. Entonces, al momento que nosotros empezamos a escribir para nosotros, compartirlo, posiblemente no empaticemos con un porcentaje importante de las personas que nos vayan a leer. Entonces, eso difiere de un impacto comercial. Ojo, repito, no es malo. Simple y sencillamente es que debemos de tener los pies en la tierra de saber dónde queremos o cuál es el objetivo de escribir. Si escribimos para nosotros mismos, es para nosotros mismos. Entonces, quienes nos lean pueden decir que bien lo que escribió Juan, lo que escribió Patricia, lo que escribió Fabiola, lo que escribió Pablo, ¿sí? Porque van a saber las expresiones o las emociones nuestras internas. Cuando queremos empatizar con el público en general, podemos empatizar desde el interior y podemos llegar a un objetivo importante con personas que puedan entender nuestra expresión cuando hacemos una escritura para nosotros. Si nosotros lo que queremos es que la gente tenga un objetivo al momento que nos lee, es porque estamos escribiendo no solamente para nosotros, sino para el resto, para que nos lean. Y eso no significa que estemos presumiendo nuestra escritura, sino que estamos escribiendo con la intención de que alguien sepa de la historia o sepa de las emociones que queremos contar. Entonces, ahí es donde creamos personajes, ahí es donde creamos historias y ahí es donde tenemos que esmerarnos para que las personas que nos estén escuchando, leyendo o que vean alguna producción, ya sea literaria, expuesta o no expuesta, les llegue y les haga un cambio de chip. Por ahí les ponía en el grupo ese cambio de chip. ¿A qué me refiero? El que podamos tener un impacto social, un impacto emocional, un impacto que nos pueda hacer un cambio en nuestra vida cotidiana. Entonces tenemos que identificar cuando iniciamos o cuando empezamos a escribir con qué intención y cuál es el objetivo de nuestra escritura, de nuestro relato, de nuestra historia o novela. Existen muchos tipos de géneros de escritura. Esos géneros no tienen que ver con el tipo de hacia quién quiero yo escribir. Yo puedo escribir una ficción para mí, yo puedo escribir una novela dramática para mí. ¿Por qué? Porque la quiero abrir, la quiero leer y quiero empaparme de nuevo de mis propias emociones. En algún momento yo también, aparte de escribir, actúo. Entonces en la parte de actuación me tocó ver que fui dirigido por un autor muy bueno, un maestro, que definitivamente le gustaba escribir para él mismo. Él escribía mucho de filosofía, escribía mucho sobre filósofos importantes de varias épocas. Entonces, que daba por entendido que la biografía de todos los personajes de esa filosofía. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que difícilmente las personas que estuvieran escuchándolo, viéndolo o leyéndolo se podían interesar, porque era una filosofía muy específica de biografías que no todas las personas conocían. Entonces, es una exposición acerca de una obra
escrita para uno mismo. ¿Y qué es lo que sucedía? Efectivamente, que eran pocas las personas que se acercaban a leer o a ver su obra literaria o obra teatral. ¿Por qué? Porque era un nicho muy específico. Entonces, hay que saber esa gran diferencia, porque aunque no es mala una o la otra, debemos de saber exactamente cuál es nuestro objetivo de escritura. Entonces, esa es la primera parte que quiero que comprendamos, y que cuando vayamos a empezar a tomar nuestra pluma y que empecemos a escribir, sepamos cuál es el objetivo. Más adelante les voy a pasar unos tips muy interesantes de cómo hacer que también nuestras obras puedan tener una estructura para que podamos llegar a una manera interesante de relatar una historia. Eso es parte de la estructura que vamos a ver al final y que vamos a analizar en este momento. El siguiente punto que quiero platicarles es que, y aquí quiero contribuir con ustedes a que me ayuden con su participación, ¿quién me puede decir qué diferencia hay o cómo perciben a un protagonista y a un antagonista en una historia? Levanten su manita para participar. Giovanni me va a poder ayudar por ahí con dándoles el micrófono para que me digan protagonista o antagonista. ¿Quién me puede hablar de ello? Excelente, veo que levantó primero la mano Jack Dreamer. A ver, Jack Dreamer, te escuchamos. A ver. Principalmente para mí un protagonista es el personaje en el cual gira en torno a toda la obra, pero el antagonista es el que tiene un objetivo constante, que no para o hasta que muere el personaje o hasta que logra generar el mismo drama con el protagonista. Solamente termina cuando la obra culmina. Ok, muchas gracias. Algo así es, efectivamente, muchas gracias. ¿Alguien más? Zully LDM también levantó su mano. A ver, Zully, te escuchamos. Bueno, para mí el protagonista es la persona en la que va girando el entorno de la historia, pues la persona de la que más se basa. Y el antagonista siempre termina, o sea, siempre es una persona que ha sufrido o que quiere vengarse de alguna manera. No tanto puede ser contra el mismo protagonista o puede ser contra casi o la mayoría de los otros personajes por X, Y razón o son motivo que él tiene, pero que mayormente viene de largo, pues de a largo plazo, y no para hasta conseguirlo. También está el protagonista antagónico, cuando la historia gira en torno a ese protagonista que es malo. Y yo creo que es el personaje más difícil de desempeñar. Ok, muchas gracias. Efectivamente, por ahí tenemos cierto conocimiento de cómo poder diferenciar a cada uno. Por ahí alguien escribió acerca de que no siempre es una persona buena. Efectivamente, no siempre el protagonista tiene que tener una emoción buena para expresar en el escrito literario. Vamos a ver a alguien más. Profe, ¿cuántas participaciones más se puede? Porque han levantado varios. ¿2 le parece bien? Dos más. Dos más. Excelente. Entonces Fernanda Foster también levantó su mano. A ver, te escuchamos, Fernanda Foster. Ok. Bueno, para mí el protagonista es el personaje imprescindible de la obra. O sea, el protagonista tiene que ser la persona en la cual está basada la obra y todo lo que sucede en ella tiene que girar alrededor de él. Y pues el antagonista representa como esa fuerza opuesta, como para que el protagonista no pueda alcanzar su objetivo. Y como ya lo mencionó uno de los participantes, el protagonista no tiene que ser necesariamente una persona buena. Y también está el protagonista antagonista, que esos son los personajes claves de la historia, porque pues siempre tienen un objetivo contrario. Ok, muchas gracias. Efectivamente, Fernanda, esa parte es fundamental. De alguna u otra manera es quien no le permite hacer al protagonista su acción.
Acaban de mandar ahorita 2 mensajes que son muy ciertos. ¿Alguien más, antes de poder esclarecer exactamente la diferencia? Sí, Luis Chávez es el que seguía. A ver, Luis Chávez, te escuchamos con tu opinión. Ok, gracias, buenos días. En lo personal, el protagonista y el antagonista son dos existencias que, desde mi perspectiva, muy importantes para la obra, para el papel o la historia que se está desarrollando. Pueden existir los dos y me parece que pueden existir solo uno, pero por lo regular, a mí en lo personal me gusta más la historia cuando llevan los dos personajes, una historia basada en la existencia de estos dos seres, por así decirlo, en las que están divergiendo o batallando en la existencia, en su forma de ser, en su personalidad y en las emociones que están mostrando cada uno. Bueno, ese es lo que pienso. Ok, muy bien, muchas gracias, Luis, efectivamente. Por ahí alguien estuvo, muchísimas gracias a sus participaciones. Por ahí alguien mandaron mensajes en donde hablan acerca de los obstáculos y esa palabra es importante. Les voy a platicar para que nunca idealicen a que una persona pueda ser la villana y el bueno de la historia. Son protagonistas y antagonistas. Entonces, un protagonista es la persona que quiere llevar en la historia, quiere llevar a cabo una función, una actividad, una paz, quiere llevar a cabo un objetivo. Y el antagonista es quien efectivamente obstaculiza que se lleve a cabo ese objetivo. Entonces, esa es la gran diferencia entre uno y el otro, ¿ok? Entonces, cuando nosotros identificamos al protagonista y al antagonista, sabremos que son seres humanos o inclusive en alguna ficción que puedan ser, hablando de personajes no de la vida real, sino personajes que a lo mejor ni siquiera pueden ser humanos, pero son específicamente las personalidades que uno está obstaculizando el objetivo del otro durante la historia, independientemente de cuál sea. Puede ser inclusive una historia, imagínense, de un personaje malévolo, de un asesino o de un Satanás, de un demonio, y ese demonio quiere lograr, como ejemplo, quiere lograr quemar toda una comunidad. Y el objetivo de la historia es que ese demonio queme esa comunidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el que está tratando de obstaculizar eso puede ser un personaje bueno que esté impidiendo que eso se logre. Entonces, el antagonista puede ser un ángel, a pesar de que esté utilizando las herramientas diferentes en la historia. Entonces, hay que evitar el que nosotros idealicemos como villano a la persona malévola, a la persona que no actúa de manera correcta. Por eso, desde inicio, en nuestra historia debemos identificar nuestro protagonista y nuestro antagonista. Asimismo, en una lectura, cuando nosotros vayamos a leer una novela, una historia, una obra literaria, una obra de teatro, podemos identificar a cada uno de los personajes, pero no debemos idealizarlos como villanos o como personas buenas, como normalmente a lo mejor llegamos a ver en novelas que hemos visto en televisión. No es por ahí. Tenemos que saber qué es antagonista y protagonista. Escribieron por ahí algunas personas que no alcancé a leerlos. Había una duda por ahí que no alcancé a ver quién era. A ver. ¿Alguien había preguntado algo? Perdóname. Jack Dreamer puso: yo tengo una duda. A ver, Jack Dreamer, si nos dices tu duda rápidamente. Usted comentó hace un momento, volviendo al inicio, sobre para quién escribimos, pero muchas veces la escritura propia, esa escritura interna, totalmente personal, muchas veces llega a ser identificada para otras personas, y cuando una persona escribe para querer ser leída, independientemente de la intención que tiene, suele ser muy, muy ignorada, porque no llama la atención a todos, aunque no sea un punto en específico.
Por ejemplo, hay libros o novelas que yo pude leer, o una que estoy leyendo ahorita, que tiene diversos temas de todo tipo, desde racismos hasta historia, y sin embargo no es para nada común, y más bien cuando lo lees parece algo totalmente interno. Eso me confunde un poco. Bueno, algo interesante que ahorita mencionas, y te voy a poner un ejemplo. De las 13 obras que yo he escrito, hay 2 que están inspirados en algo que me pasó a mí. Sin embargo, el que si yo lo cuento o lo relato o lo escribo hacia mí mismo, yo soy el único que va a entender la situación. Pero si yo le explico la situación o explico la parte emocional de ese relato o de esa historia, ya estoy escribiendo para que alguien me lea. Esa es la gran diferencia. Entonces, tú puedes escribir desde tu interior o algo que tú expones de tu vida o de tus emociones, pero tienes que explicarlo, detallarlo y tratar de cumplir el objetivo para que alguien que te lea entienda lo que está sucediendo. Porque si no lo explicamos, llegamos a un nicho de solamente las personas que han vivido específicamente la misma guía emocional o la misma guía de tu historia, o en este caso la experiencia, para que pueda empatizar contigo o con tus personajes. Entonces, que no es malo. Lo único es que si queremos compartir nuestras emociones y nuestro escrito o nuestra obra y explicamos a detalle cuáles son los objetivos de eso que circula alrededor de nuestra emoción o de nuestra historia, aunque sea nuestra, sí estamos escribiendo desde nosotros, pero para el público. Por eso les comentaba hace rato que me tocó trabajar con un director en el que él escribía acerca de Marx, Bakunin, acerca de Aristóteles. Entonces había parte de esa historia de esos personajes, de esos filósofos conocidos que él identificaba porque él sabía su biografía completa, pero no todas las personas no se van a saber la biografía completa de ellos. Si él, como ejemplo, si él quisiera escribir para el público, tendría que detallar esas partes biográficas de la historia para que las personas puedan empatizar y entender los conceptos y el relato de cada uno de los personajes. Si en este caso él no lo cuenta, él está escribiendo para sí mismo y para un nicho específico de personas que conoce sobre esas biografías. Entonces, ahí es donde hay una gran diferencia. Sí escribimos para nosotros, pero explicamos las circunstancias y detallamos al personaje para que pueda empatizar con alguien que nos está leyendo. Ahí escribimos desde nosotros, pero para que el público nos lea. ¿Ok? No sé si ahí quedó clara esa respuesta. Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Alguien por ahí preguntó hubo una duda de un protagonista y no lo alcancé a leer ahorita que estaba hablando. ¿Qué fue lo que preguntaron? A ver, en el chat también han puesto, profesor. ¿Puede leer el chat, profe? ¿Tiene acceso? A ver, sí. Había una pregunta de Isabela Molina. No podría ser el antagonista, pregunta Isabela, el antagonista algo diverso a una persona, una situación adversa, por ejemplo, en la que puede actuar varias personas, no necesariamente un antagonista preciso. El antagonista pueden ser varias personas, en eso estamos completamente de acuerdo. Aquí el personaje que funge como principal obstaculante o el principal obstáculo de la situación es el que se nombra como antagonista. Puede haber varios, pero imagínense ustedes que es un partido político y que yo soy del partido de la Unión Nacional de Europa. Y puede ser que el antagonista sea mi partido contrario. Sin embargo, todos los seguidores de ese partido son antagonistas, pero el único que está liderando ese obstáculo es una persona. Si hay ocasiones en que hay varios, 2, 3, 4, 5, no hay problema. Lo único es que durante el tiempo que estemos identificando la presencia o el peso que tenga el antagonista en la historia, podemos diferenciar
cuando es un grupo de antagonistas a cuando solamente es uno, pero sí es posible. Yo creo que puede haber varios protagonistas y varios antagonistas. Sí, efectivamente, Daniel Cifuentes, puede haber varios protagonistas y varios antagonistas. Es importante identificar el peso, ¿sí? El líder de quien tiene la idea de crear ese objetivo, ese sería el protagonista. Sin embargo, sí puede haber 3, 4 que quieren poder lograr eso, ¿no? Otra, Miguel Galvis, tengo una duda, ¿cómo se llaman los personajes que ayudan a los protagonistas? Todo el que ayuda a los antagonistas es antagonista, supongo. No siempre. Los personajes de soporte, así como en las premiaciones de los Óscares, que hay personaje de soporte o personaje secundario, no significa que sea una persona menos o que tenga una menor presencia. Simple y sencillamente son los personajes de soporte y que siempre son recomendables para que pueda haber un desenlace conciso y objetivo. Esos personajes de soporte pueden estar soportando al antagonista o pueden estar soportando al protagonista. Sin embargo, no son, se consideran personajes solamente de soporte. Y quedó muy claro. Muchas gracias. Sí quedó ahora sí claro acerca de cómo identificar. Exacto, los coprotagónicos, Lorena, es como un personaje de soporte, definitivamente. Un coprotagónico, es un personaje de soporte, ¿sí? Asimismo, no existe como tal un coantagónico, pero sí es un personaje de soporte. Todos los que puedan obstaculizar el objetivo de la historia son antagonistas o personajes de soporte para el antagonista, ¿sale? Bueno, ¿hasta ahí alguien más? ¿Alguna otra duda? Si no, para continuar ahorita con el análisis del perfil de acuerdo a las emociones. Bueno, continuamos. Aquí les pido que tengan, a ver, yo creo que son necesarios porque ellos generan reacciones para con los personajes. Sí, efectivamente, ellos, por eso son importantes los personajes de soporte, porque los personajes de soporte pueden generar el conflicto mayor o pequeños conflictos que le dan interés a la historia, ¿sí? Es más difícil hacer, por ejemplo, una historia de una sola persona como La Reina de Unicel, que se las pasé para el siguiente domingo, o cuando son dos personas como Eróstrato. Es más difícil poder crear un conflicto de interés durante todo el relato porque no tenemos personajes de soporte, ¿sí? Sin embargo, aunque es un poquito más complejo, se puede dar y podemos generar ese interés. ¿La pareja del protagonista o antagonista puede considerarse personaje protagónico? No, es personaje de soporte, a menos que esa persona también tenga un objetivo que no se pueda cumplir. Es como una pareja normal. O sea, a lo mejor imagínense ustedes en un relato o en una historia en donde yo estoy casado y tengo a mi pareja y ambos queremos irnos de luna de miel. Los dos queremos irnos de luna de miel. Sin embargo, la suegra es la persona que no quiere que nos vayamos de luna de miel e inventa 5,000 enfermedades para que no podamos irnos de luna de miel. ¿Ok? Aquí ambos podríamos ser protagonistas. Sin embargo, en el relato, mi esposa, pues es la hija de mi suegra y ella tiene cierta empatía con ella, pero es mi esposa. Entonces, ella se convierte en un personaje de soporte porque el que quiere cumplir el objetivo de ese viaje de bodas soy yo, pero ella me está ayudando a convencer a su mamá. Entonces, ahí ella se convierte en un coprotagónico o en un personaje de soporte. ¿Ok? Entonces, para que identifiquemos las diferencias. En el siguiente tema, les pido que tengamos nuestra plumita, nuestra libreta o cuaderno, como le llamen en su país, a la mano, porque vamos a ver esto que tienen que anotarlo, porque es algo interesante, algo importante que tienen que saber al crear una historia. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son las 5 emociones fundamentales y principales para poder crear un personaje desde su perfil psicológico. ¿Ok? Aquí vamos a empezar a ahondar en esto que nos va a dar la estructura o la construcción de un personaje para que no solamente sea atractivo dentro de la historia,
sea empático con las personas que nos leen. ¿Ok? Las 5 emociones son miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Esas son las 5 emociones principales que deben de cumplir un personaje. Todas lo que pueda generar el personaje tiene que recaer en estas 5, no hay más. Si estamos en medio de alguna, en algún momento tenemos que caer en la emoción madre, que son estas 5. Estas 5 emociones son las emociones madres. ¿Qué es la función? Vamos a ver de cada uno, vamos a describir la emoción para que identifiquemos cómo crear a nuestro personaje. Cuando nuestro personaje tiene miedo, ese miedo tiene que estar ligado a una función. La función del miedo es la autoprotección. En cualquier persona, el afecto puede llamarse amor o el amor es lo que sigue del afecto. Ahorita más adelante vamos a ver lo que es el afecto, que es la última de las emociones madre. ¿Ok? Entonces, el miedo, la función del miedo es la autoprotección. ¿Ok? Hasta ahí tenemos identificado. Nosotros como cuando creamos un personaje, tenemos ese personaje y cuando ese personaje tiene miedo, la función del miedo es una autoprotección, es decir, que se está protegiendo de algo que está sucediendo en el entorno de la historia. De hecho, como nos pasa en la vida normal, a nosotros nos puede dar miedo que a lo mejor salgamos a una ciudad en donde está sobrepoblada y que no estamos acostumbrados a estar con tantas personas. Entonces, ese es un miedo y esa es una autoprotección. Es la función del personaje que tiene miedo. El manejo virtuoso o el por qué, qué es lo que sucede cuando un personaje tiene miedo, causa seguridad, fortaleza o es una precaución, ¿ok? La función es la autoprotección, pero el manejo autónomo de nuestro personaje cuando tiene miedo es mediante seguridad, fortaleza y precaución, ¿ok? Entonces, hasta ahí nos va quedando claro de cómo vamos a manejar el efecto del miedo en un personaje. Y aquí viene la parte más interesante. Cuando nosotros tenemos el perfil psicológico de un personaje que tiene miedo, este personaje en la creación de cuando estamos escribiendo tiene que causar a quien nos está leyendo ansiedad, pánico o paranoia, ¿sí? Entonces nuestro personaje, si tiene miedo, tenemos que empezarle a poner esos tintes sin decirle, oye, tengo ansiedad, tengo pánico, tengo paranoia, no. Pero ustedes pueden poner en su narrativa, para que se entienda que existe un miedo en ese personaje, ustedes tienen que ponerse en su narrativa algo como María no quería salir a la calle porque sabía que afuera podía encontrar a su captor. Sabía que dentro de la población y que el día que se subió al metro, ella no quería llegar a ese metro de nuevo. Ella no quería subirse a ese transporte porque ahí fue donde la ultrajaron. Podía encontrarse con su captor, podía encontrarse con su violador. Entonces, sin decirle que tiene miedo, ahí estás causando una paranoia y un pánico de que María tenga que salir a ese transporte público. Entonces, nosotros tenemos que especificar en nuestra narrativa, en nuestra redacción de nuestra obra literaria, que el personaje tiene o ansiedad o pánico o paranoia, solamente esas 3. Con eso identificamos el miedo en el personaje, ¿ok? La función del personaje es autoprotegerse. Ella puede decir en diálogo, yo no quiero salir al metro, yo no quiero salir a la calle a encontrarme con mi captor. ¿Por qué? Porque es una autoprotección. ¿Y cuál es el manejo patológico, ¿sí?, del personaje?
es que debe de causar ansiedad, pánico o paranoia en sus diálogos o en la narrativa o en la descripción del personaje. ¿Ok? Importante. Hasta ahí queda claro lo que es el miedo y cómo debe manejarse la construcción de ese miedo en el personaje. Jack Trimmer. Sí, todo claro. Muchas gracias. Jack, ¿qué duda tienes por ahí, Jack? ¿Podría, por favor, ahondar un poquito más en lo que respecta al manejo? ¿Cuáles serían los matices adecuados para darle? Los matices del miedo. Los matices del miedo. Casi no escuché. ¿Los matices de qué, perdón? Los matices del miedo. Por ejemplo, una persona cuando está asustada tiende a mirar a todos lados, como usted dijo, paranoia o ansiedad, pero al mismo tiempo Exacto. también tiene reacciones fuertes o reacciones que son un tipo de miedo pasivo que te queda totalmente anonadado, no te deja hacer nada. A eso voy. ¿Qué tipo de matices podría tener un personaje con miedo? Ok. Si nosotros vamos a narrar o vamos a expresar el miedo, lo hacemos mediante ansiedad, pánico, paranoia. Lo que mencionas ahorita tú es que el matiz que le vayamos a dar es que esa persona puede causar una ansiedad por el hecho de que si está encerrado o que si tiene miedo a lo mejor a un perrito, a un animal que esté afuera. En tu perspectiva y en tu narrativa, al momento que escribimos, tienes que darle el matiz del por qué causando esa ansiedad, paranoia o pánico, ¿sí? Tú puedes mencionar algo como la última vez que se acercó un animal y olfateó sus pies, quiso salir corriendo y quiso no volver a salir a la calle. Quería esconderse, quería no volver a exponerse, no ser vulnerable a un animal. Entonces, esa parte de la narrativa expone la situación de lo que esa persona le está sucediendo. Si lo queremos hacer como una acción, es posible. Ella, al momento que agarró la reja, empezó a vibrar. Sí, efectivamente, la claustrofobia puede considerarse como miedo. Ella agarró la reja porque no quería que el perrito Rufo, que es el perro, no quería que se acercara a ella. Ella empezó a vibrar, empezó a calibrar con unos ojos llenos de tristeza y llenos de ansiedad y llenos de una expresión en el que ella recordaba con su mirada la mordedura de Rufo hacia su hija el año pasado. ¿Sí? Empieza a temblar y empieza a tomar la reja y se ve el nerviosismo. Entonces ese nerviosismo es parte de la ansiedad. Entonces tú puedes poner esos matices descriptivos en la narrativa para que puedas expresar que el manejo patológico de la persona es manejo, pánico y paranoia. ¿Ok? La siguiente emoción es alegría. La función de la alegría es la energía. ¿Ok? El manejo de la energía se nota en el gozo, en el disfrute o en el optimismo. ¿Ok? Porque esa persona, de alguna manera, necesita externar que está alegre. ¿Y cuál es el manejo patológico? La euforia y la manía. La energía tiene que verse reflejada mediante la euforia o la manía, es decir, que quiere saltar de gusto, quiere gritar, esa persona está muy feliz, está muy alegre. Entonces, esa emoción, cuando nosotros la traemos a la parte patológica, ¿sí? Se traduce en euforia y en manía. Repito, para quienes están preguntando, la alegría, la función de la alegría es energetizar la escena y al personaje. Ese personaje, si es alegre, tiene energía, tiene un goce, tiene un disfrute, tiene un optimismo en la situación. Esa es la razón por la que está alegre. ¿Y de qué manera es que expresa la alegría? Es mediante el manejo patológico de la euforia y la manía. ¿Ok? Recordemos, estamos viendo las emociones. La segunda emoción es alegría. La función de la alegría y del personaje alegre es la energía. La razón por la que esa energía sucede debe ser por un gozo, por un disfrute o por un optimismo. ¿Ok? Y el manejo patológico del personaje, cuando lo estamos escribiendo, debe ser mediante euforia o manía.
¿sí? Ustedes pueden decir que Rubén, al momento que ve a su madre después de 20 años, corrió hacia ella a abrazarla. Sentía que su corazón latía a 1000 por segundo debido a que no conocía el rostro de la persona que le había dado la vida. Entonces, esa persona, esa parte de alegría, tenemos que sustentarla mediante una euforia. En la narrativa o en la descripción del personaje, tenemos que poner esa euforia y esa manía. Es importante que sepamos que estas patologías o estos análisis psicológicos de los personajes que vayamos a incluir en nuestras obras literarias escritas, tienen que tener forzosamente muy distinguido o que se pueda identificar cuál es el manejo patológico, ¿sí? Para que eso nos va a despuntar con éxito en la empatía de alguien. Si nosotros describimos esa alegría con ese sustento, con esa llama para que la gente lo pueda entender que está alegre, la gente va a empatizar. La gente va a empatizar porque algún día yo me sentí tan alegre como Rubén. Yo algún día me sentí tan entusiasmado como María. ¿Ok? Se generan matices descriptivos con cada aspecto de la matea. Efectivamente, me gusta que alguien por ahí identifica que la matea es lo que estamos hablando, son las emociones. Sí, es importante que nosotros podamos describir esas emociones en nuestra narrativa sin necesidad de ponerle. Rubén estaba eufórico porque vio a su mamá. Hay que describirlo para que la gente lo empatice. No solamente hay que escribirlo, hay que describirlo en realidad. ¿Ok? La tercera emoción es la tristeza. Nuestra función de la tristeza es el contacto interior. ¿Qué o quién es la matea? Alguien está preguntando. La matea son las emociones, Jack. Si te fijas, son la primera letra de cada emoción que estoy mencionando ahorita es miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Lo único es que no todos conocemos acerca de la matea, por eso no lo especificaba así, pero si alguien por ahí lo conoce, exactamente es la matea. Muchas gracias, Jack. Entonces, hablando de la tristeza, ¿cuál es la función de la tristeza? Hacer contacto con nuestro interior. ¿Ok? Ese contacto con nuestro interior, esa es la tristeza. ¿Ok? Entonces, ¿y cuál es la razón de la tristeza? El autoconocimiento y la profundidad. Muchas gracias. La función de la tristeza es el contacto interior, y la razón por la que sucede la tristeza es por el autoconocimiento y la profundidad. Entonces, nos empezamos a conocer algo o estamos identificando algo dentro de nuestro interior. Esa profundidad es la que nos crea la tristeza. La tristeza puede desencadenar en llanto, en melancolía, en toda esa parte, pero sin embargo sigue derivada de la tristeza, ¿ok? De ahí que la reacción que nosotros tenemos que tener con nuestro personaje, que es el manejo patológico, se traduce en la reacción del personaje que vayamos a describir. Este personaje, para que la gente identifique que tiene tristeza, tiene que verse con melancolía, con aislamiento, con depresión, ¿sí? Puede decirse, ya es posible, también se puede escribir las emociones con gestos de los personajes. Sí, efectivamente. O sea, sonrió tanto, se carcajeó, abrió su cara y derramaba una felicidad importante al momento que se veía en esa situación. Entonces, sí se puede describir con un gesto. Volviendo a la tristeza, en la tristeza lo que tenemos es la melancolía, el aislamiento, la depresión. Son las reacciones o de la forma en la que patológicamente tenemos que describir al personaje, ¿ok? ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos poner una narrativa como ejemplo de Carlos añoraba de nuevo el tener a su hermana con él. Su hermana partió y su hermana no tuvo la oportunidad de despedirse. Recordaba los días que jugaban juntos, cuando brincaban la cuerda, cuando contaban cuentos, cuando hacían travesuras y llegaban con su madre entusiasmados, pero sabían que habían hecho un mal. Sabían que habían alimentado al perro
no de la mejor manera, sino con frituras. Y sabemos que las frituras no eran buenas para el perro, pero se reían. Les gustaba hacer eso, les gustaba hacer esa travesura y llegaban con su mamá elocuentes contando la historia. Entonces, esa parte, si se fijan, empieza una melancolía. Esa melancolía se debe a esa tristeza. ¿Qué, profe? La conmoción, alguien me está preguntando que si la conmoción tiene que ver con la tristeza. Sí, la conmoción es una sujeción de la tristeza porque lo estamos oprimiendo. Estamos dejándonos que nos conmueva y nos mueva las emociones profundas, las emociones interiores. Entonces la tristeza también se traduce con una conmoción. Muchas gracias por esa también esa contribución. Llegamos a la cuarta emoción, que es el enojo. El enojo, ¿cuál es la función? Dígame, Lorena, antes de continuar, dime tu duda, Lorena. Hola Carlos, hola compañeros. Bueno, yo tengo una duda respecto al tema de conmoción. Yo entiendo que estamos ligados a sentimientos y emociones, son totalmente distintos. Sin embargo, viendo que la conmoción está ligada a la tristeza, yo también me puedo conmover de alegría o puedo generar rasgos de total emotividad, ¿sí? Sobre algún aspecto en donde yo me encuentre molesta, frustrada, ¿sí? Y eso Ajá. también lo podríamos ubicar, porque es que hay emociones o hay sensaciones en particular que no son tan claras en el momento de escribir. Entonces ella lloraba, pero no sabíamos si era de tristeza, de conmoción, de alegría, de frustración, de rabia, en fin. Esa es de pronto mi inquietud. Ok, Lorena, esa parte que tú mencionas, por eso yo la conmoción no la tengo como una reacción, porque la conmoción puede ser parte de varias emociones y tenemos que describir y tenemos que narrar que el objetivo de que la persona que nos esté leyendo es que entienda cuál es la matea, cuál es la emoción que está sintiendo específica en ese momento la persona. Entonces, como bien mencionas, yo puedo estar conmocionado hasta por miedo también. Entonces, puedo estar conmocionado y puedo ser conmocionado por tristeza. Entendí que esa es la pregunta de hace rato. Entonces, yo puedo estar conmovido o conmocionado por tristeza. Pues se debe relacionar al contexto. Es correcto. De acuerdo a la historia, cuando estemos contando esa historia, tenemos que dejar claro a las personas cuál es la emoción que queremos que la persona lea. ¿Cómo no podemos exagerar al describir las emociones? ¿Hasta qué punto es sano? Eso es importante, les voy a platicar algo. Yo tengo una idea que me gusta compartir con ustedes. Si la persona se incomoda con lo que estamos contando, estamos llegando a las fibras que necesitamos llegar. No hay un límite de las emociones. Ese límite se lo ponen ustedes. Si ustedes ponen o quieren que las personas realmente rían con su historia, lo tienen que lograr. Realmente les cause una tristeza, lo pueden lograr. La emoción no tiene un límite. Ustedes se lo ponen. No hay un límite para crear una reacción en donde pueda considerarse sano o no. Ojo, hay que también grabarnos en nuestra mente que hay cuestiones sociales, que esas cuestiones sociales no debemos romperlas. Esos límites no son de las emociones, son límites sociales y límites legales y límites psiquiátricos que pueden llegar a un trastorno de locura. Es decir, yo en ningún momento puedo poner que una historia normalizar una violación. No la puedo normalizar. ¿Por qué? Porque sabemos que eso no es correcto, porque está en contra del resto. Sin embargo, hay muchos libros que normalizan la violación. Ese es un consejo que yo les doy, que la parte social o la parte legal nunca pasen de esa situación, porque estaríamos cayendo en un trastorno pues sustancialmente fuerte. Se tienen que explicar las emociones, siempre se tienen que explicar las emociones, aunque no tenga que decir específicamente, oye, este personaje está llorando, no, pero las lágrimas recorrieron su rostro y sabes que ese personaje está llorando.
A ver, me hicieron otra última pregunta que no alcancé a leer. Hay un tema ahí, ok, pero ¿cómo hago para no frustrarme por no lograr el objetivo que quiero? Fernanda, más adelante vamos a ver que los borradores son tan constantes y puedes hacer 20,000 borradores para llegar a tu historia. Algo que yo les paso de tip, yo cuando escribo algo, yo hago dos funciones. Yo lo escribo, se lo paso al menos a 10 personas para que esas personas me den una retroalimentación de lo que leyeron, para saber si logré llegar a eso. Porque el que me toca a mí la fibra no significa que le va a tocar a las demás personas. Entonces yo se lo comparto para que alguien más me pueda decir si esas emociones se están cumpliendo. Una. Y la otra es que no nos podemos o no debemos de frustrarnos. Yo a veces dejo un texto que ya escribí y lo leo en 15 días para ver si ese texto es atractivo y me está causando esa emoción. Entonces eso lo pueden hacer como tip para que puedan lograr esa parte, ¿no? Con lo que respecta a lo social, hay libros u obras que tocan un tema particular que no es lo mismo actualmente. No entendí, Jack, a qué te refieres con esa parte. En lo que respecta a lo social, efectivamente, si se fijan, y ahorita vamos a analizar Eróstrato, les voy a platicar una historia acerca de cómo es que sale Eróstrato. Inicialmente, yo podía o tenía en la mente escribir algo que tenía que ver con la situación actual de COVID-19, que era una defunción de un personaje muy que me dejó un sentimiento de ahogo muy fuerte, una enfermera que por desgracia tuvo que tomar una decisión muy fuerte. Entonces, inicialmente yo quería tratar ese tema, pero ¿qué es lo que sucede? Emocionalmente el mundo no está preparado para ver lo que una persona pudo llegar a ser por una defunción. Entonces no es el momento de platicar esa historia, no es el momento de contar esa historia, porque todos estamos sensibles ante esta situación. Pero a diferencia de Eróstrato, este es un caso social, pero con un impacto diferente, un impacto psicológico de dos personas que tenían que empatizar y que realmente también sucedió, este caso sucedió. Entonces, esa parte ya es diferente porque no hablo acerca de los millones de difuntos o millones de personas que han dejado el plano terrenal por este virus, que ahí iba a tocar una fibra muy sensible porque al menos una persona cercana a nosotros ha fallecido o tiene un familiar que ha fallecido por COVID. Entonces tratar ese tema no lo quise hacer. No sé si en algún momento, en muchos años después de que esto pase, lo pudiéramos hacer, pero ahorita no es el momento de tocar ese tema. Ok, pero bueno, continuamos. Además de la tristeza, a ver si los contextos culturales delimitan las medidas sociales. Ya no alcancé a leer. Delimitan las medidas sociales sobre las cuales están ligadas las conductas de cada desarrollo de identidad, y de ahí pueden salir rasgos para contar una historia o redactar un texto. Los impactos están implícitos en lo que cada lector comprende. Definitivamente, Lorena, definitivamente cada lector va a comprender y va a empatizar de la manera en la que puede traer a su experiencia lo que esté leyendo. Entonces siempre vamos a tocar fibras. Si no tocamos una fibra y no incomodamos por algo, no estamos llegando al lector, ¿sí? Entonces para eso siempre les recomiendo que se la pasen a alguien para que lo lea y saber hasta dónde está ese relato o esa historia, hasta dónde está tocando una fibra. ¿Ok? Bueno, continuamos. La siguiente. Jack, dígame, Jack. Profesor, de hecho, con lo que estaba diciéndole sobre los temas, hay muchas cosas que han cambiado. Libros, por ejemplo, como El arte de las putas de Fernando Moratín, que toca muchos temas que ahora ya no son tabú, pero en ese entonces lo era. Si una persona lee al menos un fragmento de ese poema, actualmente va a haber un sinfín de marchas, al igual que un montón de cosas que han cambiado, desde los temas de, no sé, machismo o feminismo, sin ofender a nadie, ahora son totalmente delicados y sensibles. O sea, como una persona o un escritor puede lidiar con algo que hoy es normal, mañana no lo es, y van a
juzgar por algo pasado en un tiempo diferente. No entiendo. Mira, ese tema es difícil. Ese tema es difícil. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron una serie que se llama 13 razones, en donde la protagonista dejaba 13 cintas para que se vean por qué hubo un suicidio. Entonces, esa serie hizo que subieran los suicidios en adolescentes en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esas personas vieron un desahogo porque empatizaron con una persona que se suicidó. Entonces, ahí es donde tocaron fibras, al principio buenas y después socialmente causaron un impacto mal. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de saber hasta dónde, y para eso, les voy a platicar algo. Para eso ustedes tienen que hacer un estudio de campo. Ahorita lo voy a ver más adelante. El estudio de campo es que nosotros tenemos que inmiscuirnos en la parte que vamos a escribir. No solamente decir, voy a describir a una prostituta que tuvo que dejar o vender su cuerpo para poder alimentar a sus hijos. No solamente es déjame escribo, ¿sí?, lo que yo creo que esa prostituta puede haber pasado. No, es importante salir a un congal, salir en tugurio, entrevistar a las prostitutas, saber cuáles son sus emociones, saber cuáles son sus razones, saber cuáles son sus manejos virtuosos dentro de la materia, para que nosotros podamos describir al personaje y ese personaje sea pegado a una realidad social, independientemente aunque sea una ficción. Puede ser un Pegaso, si ese caballito que es ficticio o que es fabuloso o fantástico, ese caballito que tiene un recelo porque tiene otro caballito que es más hermoso, se tiene que traducir a algo real. Tienes que buscar una persona, qué es lo que esa persona vive cuando se siente que no es incluida en una sociedad de belleza. Tenemos que buscar las emociones que empaticen con alguien de la vida real para saber cuál es su sentimiento, su emoción, cuál es su matea. Entonces, no solamente eso es importante, el trabajo de campo es el más importante dentro de escudriñar la parte psicológica y patológica de un personaje. Para que sea empático, que sea atractivo y para que llegue a tocar las fibras, necesitamos salir a la calle y buscar a esa persona de la que vamos a escribir. Jack, ¿podrías nuevamente citar la obra que mencionaste, ya que no alcancé a apuntarlo, por favor? Lorena, se tenía que leer por ahí Heróstrato, que por ahí está en el grupo. Si no, te lo paso al rato para que podamos platicar un poquito de Heróstrato. Empieza con una muerte. Esa, no sé a qué te refieres, Jack. Los escritores de los que les importaba poco eso. Uy, sí, o sea, definitivamente, Jack. Hay muchos escritores que normalizaron el incesto, hay muchos escritores que normalizaban los golpes, las violaciones, la violencia en sí, y eso no es lo correcto, precisamente porque tenemos que saber a dónde tenemos que llegar. Pero si, por ejemplo, una persona como yo quiere hacer una historia contando sus experiencias, sus pensamientos de vida, claro, y eso es importante, pero si tú quieres platicar tus experiencias, si vas a platicarlos para ti, lo puedes hacer sin problema como un diario. Pero si nosotros queremos que una persona, que ese llegue a un grito social de lo que tú has vivido, porque quieres que la persona empatice contigo, tienes que describir. Si, por ejemplo, alguna vez tuviste, no sé, el encuentro más feliz del mundo porque conociste a la persona más bella que te hizo sentir lo mejor como mujer, tienes que describir el por qué esa persona te hizo sentir así, cómo lo conociste, cuál fue tu matea, cuál fue la matea de él, cuáles son las emociones que hicieron que empatizaran en la historia para crear una relación espectacular, para que esa persona se pueda empatizar contigo. Son buenos pese al impacto de sus escritos o letras. Profe, tengo una pregunta, claro, dígame, Jack. Profesor, hay algo que sí quiero saber. ¿Cuál es su opinión realmente? ¿Por qué? Porque desde que empiezo a leer, la mejor manera de causar un impacto para mí siempre ha sido que cada escrito o cada palabra o cada obra sea ni siquiera un balde, sino una catarata de agua gélida a la conciencia para tocar hebras. De esa manera, para mí, es
es la más adecuada en la cual uno puede demostrar lo que siente sin necesidad de normalizar. Los los escritores que yo cité hace un rato, Julio Ramón Ribeiro, Mario Vargas Llosa o Charles Bukowski, en ningún momento normalizan este tipo de situaciones, pero las plasman tal cual han sido. Y no por eso está normatizado o algo de ese calibre, perdón. No entiendo cuál es la mejor manera de causar un impacto verdadero si es que voy a estar pensando qué puedo decir para no ofender o cómo hacerlo. No. La parte de ahí no es tanto, fíjate, la parte de ahí no es tanto, cuando yo hablo de normalizarlo, no es porque expongas una violación y por eso sea normal, no. Cuando tú vas a escribir algo y que alguien mencione en la narrativa, en la descripción del personaje, el que tenía gozo por la violencia, no significa que no estás normalizando la violencia o una violación. Sin embargo, si en tu descripción o en tu catálogo de personajes que tú estás incluyendo en la historia, hacen verle a la persona como objetivo de que violar no es malo y que violar está bien, para esa persona que te está leyendo, eso es donde tú estás normalizando una historia, ¿sí? Y estás incentivando algo. No digo que sea malo ni bueno, yo no lo recomiendo, porque puede causar un deterioro emocional más fuerte, ¿sí? Tú no debes de pensar específicamente en la persona que te está leyendo, las fibras que te van a tocar. Tú lo que tienes que crear es la historia totalmente redactada para que la gente entienda la parte de lo que está sucediendo, el impacto social, el impacto emocional, la descripción específicamente para que duela, para que emocione, para que conmocione, para que te moleste, para que te alegre, para lo que tú quieras y gustes. A final de cuentas, tú eres el escritor y tú eres el que moldea esa estructura de tu historia. Pero sin embargo, tú no debes, eso es como recomendación, tú no debes de hacerle sentir a esa persona que se está normalizando. Por ejemplo, hace poco leí en un catálogo de relatos al que yo voy a pertenecer de un libro, alguien ponía que el estar borracho era lo mejor que le podía pasar a esa persona. Y así lo describía. El estar borracho era lo mejor que le podía pasar porque todas las personas la podían violar. Entonces, el poner esa descripción es muy complejo porque estás tocando una normalidad que no posiblemente deba ser explícita. Tú la puedes describir y puedes decir, híjole, lo pobre lo que le está pasando a ella, pero si tú pones lo mejor que le podía pasar a ella es estar borracha, ahí estás causando un impacto contraproducente. No digo que esté bien o que esté mal, es contraproducente, depende de lo que tú quieras tener como objetivo. Normalizar es asumir en el texto que ese hecho es algo natural, exactamente. Aunque se escriba para un público, no siempre sabemos quién nos lee. Sí, claro, Lorena, por eso tenemos que nosotros no debemos de importarnos lo que escribimos, más bien lo que la gente va a leernos, pero sí nos tiene que importar el objetivo, lo que les decía al inicio, el objetivo de lo que queremos escribir y a dónde queremos llegar, eso lo tenemos que tener muy, muy bien esclarecido. Un personaje que ha sufrido violencia intrafamiliar, ¿cómo puede reaccionar ante una violación? Puede empatizar con esa persona, Nidian, puede empatizar con esa persona. A veces, por desgracia, empatizamos y causamos fibras de melancolía, de tristeza, porque estamos haciéndole recordar algo importante en su vida, ¿sí? Exactamente, Fernanda, tampoco podemos generalizar. No, esto no es general, pero por eso no nos debe de importar las emociones que nosotros causemos, pero lo que describamos y lo que nos tiene que importar es que si el objetivo es ese o no. No he visto la serie Sky Rojo, se estrenó el mes pasado y visibiliza la trata de personas. La cuestión es que el personaje que hace el dueño del club lo toma como que está bien el trabajo sexual forzado. Desde su perspectiva, las personas al verla dijeron que la serie normalizaba la prostitución, pero al revés, ya que se entrevistó víctimas, mira, fíjate, es importante. No porque estemos poniendo un congal, un centro de prostitución, estamos normalizando, estamos platicando la vida de ellas para que la gente se sensibilice por lo que está sucediendo en la sociedad, ¿ok? El sensibilizar es una cosa y el perjudicar es otra.
Entonces, nosotros no tenemos tampoco por qué estar pensando en todo el resto de los lectores porque son muchos. Pueden ser miles o pueden ser millones, pero sí debemos de saber que lo que escribamos, por eso yo les digo mucho, hay que pasárselos a personas para ver su perspectiva. Ese reto les va a servir muchísimo. Cada persona tiene una personalidad única y por lo tanto las reacciones de uno mismo es diferente. Yo pienso que hay que ponerse en los zapatos de aquel personaje que no siempre va a reaccionar como nosotros. Efectivamente, José, para eso es el trabajo de campo. Ustedes salgan a entrevistar, a platicar con una persona que ha vivido lo que su personaje que van a describir va a vivir o está viviendo, ¿sí? Hay que crear esa conciencia para crear una empatía y una realidad en lo que escribimos. Dime, Fernanda. O sea, en mi obra que yo estoy escribiendo, yo quiero que el público, pues, se sienta conectado con la historia de mi personaje principal, y es que yo no quiero que se siga romantizando la violación o el sexo forzado, y tampoco quiero que los lectores pues vean que tener relaciones sexuales con muchas personas sin protegerse es algo bien. O sea, mi personaje pues tiene una vida muy loca y yo quiero darle un vuelco para que ellos pues entiendan y pues generar una conciencia en ellos para que, o sea, crear esa empatía, esa emoción para que ellos digan esto está bien, esto está mal y pues hagan las cosas correctas. Sí, Fernanda. Además, nosotros tenemos que tener el objetivo. Todos los objetivos son válidos. Es decir, si tu objetivo es evidenciar una violencia, normalizarla, crear que los asesinos tengan más herramientas para poder matar, hay escritores que lo hacen. Hay escritores que ese es su objetivo. El mío no lo es y no promuevo que eso suceda. Pero es importante que sepas el objetivo del lector. Específicamente el objetivo, yo quiero que la gente tome conciencia. Yo quiero que la gente normalice esto o no normalice aquello. Entonces, todo es válido. Lo único es que yo no estoy yo no promuevo esa parte. Sin embargo, cualquier persona puede escribir lo que esa persona quiere como objetivo para el lector. ¿Vale? Continuamos con el enojo dentro de la materia. El enojo es una defensa, límites. Y la razón por la que el enojo sucede es la seguridad, la confianza y la firmeza. El enojo, muchas gracias también a ti, Fernanda. El enojo, ¿cuál es la reacción del enojo? La ira, el rencor y el resentimiento. Cuando creamos un personaje, la patología del personaje tiene que caer en su descripción con ira, rencor y resentimiento. Entonces, al momento que nosotros empezamos a tener o crearle esa ira, imagínense como el ejemplo que les puse hace un momento. No quiere salir a la calle porque está el animalito que mordió a su hijo y que su hijo hizo que perdiera su pierna. Entonces, esa persona tiene una rabia. Esa persona cada vez que lo ve con ojos, con llanto, pero con los ojos encendidos. Quisiera que ese animal se destrozara con los puros ojos, como destrozó la pierna del niño, ¿sí? Estás viendo que no estás normalizando el que quiera que el animalito le pase algo, pero esa persona está pasando por su cabeza una molestia muy fuerte, ¿ok? Entonces, esa ira, ese rencor, ese resentimiento. ¿Cómo sería el manejo de la tristeza y del enojo para un personaje? De la tristeza y del enojo en el mismo personaje, Jack. Hola, hola. Ok. Sí hay personajes que pueden causar tristeza y también pueden causar enojo. Imagínate como el que acabo de mencionar ahorita, la tristeza de que un perrito mordió y destrozó la pierna de su hijo. Entonces es una tristeza porque es la melancolía, el recuerdo de que ella estuvo presente cuando mordió a su hijo, destrozó la pierna de su hijo. Su hijo ahora está en silla de ruedas y cada vez que ve al animalito que lo destrozó, ve con rabia y ve con muchísimo, con ojos encendidos. En su mente crea toda una posibilidad de que ese perrito reciba lo mismo.
por lo que sucedió. Entonces, ahí está la ira, ahí está el resentimiento y está el rencor ante el perrito. A lo mejor el perrito ni siquiera tenía conciencia y el perrito solamente fue una protección porque tenía miedo. El perrito también puede tener miedo. Entonces, si se fijan, exactamente, crece la venganza. Si se fijan, el perrito tenía miedo. El perrito mordió por miedo porque era una autoprotección y tenía pánico. Y sin embargo, aquí el enojo de la persona es la ira y el rencor acerca del perrito. Si se fijan entonces, aquí, ¿quién sería el protagonista y quién el antagonista en esa historia en donde está la señora, el niño que está en silla de ruedas y el perrito? Es pregunta. ¿El perrito cuál sería, el protagonista o el antagonista? Posiblemente, efectivamente, es correcto. Posiblemente el perrito, tendríamos que tener todo el contexto, pero es posible que el perrito sea el protagonista. Sí, porque igual el perrito solamente tuvo miedo. El antagonista es la señora, porque el antagonista es la que quiere obstaculizar la vida del perrito por lo que hizo con su hijo. A pesar, Denise, sí, efectivamente, definitivamente, tenemos que tener el contexto, sí, pero a grandes rasgos ahorita, por lo que les comento nada más, es que el perrito fue una defensa. Entonces, aquí quieren obstaculizar la vida del perrito, entonces el perrito es el protagonista. ¿Sí? Bueno, y por último tenemos el afecto. El afecto, la función del afecto es la vinculación, el manejo virtuoso o la razón del afecto es la autoestima y la estima del otro, ¿sí? La autoestima y la estima del otro, es decir, puede existir un afecto hacia otra persona o hacia uno mismo. Entonces, esto lo tenemos que expresar. ¿De qué manera? ¿Cuál es la reacción de esa expresión? Es mediante una dependencia o una codependencia. En la narración, el afecto lo tenemos que tener como una dependencia o codependencia, dependencia a mí mismo de las emociones, y la codependencia es de que a lo mejor yo tengo un afecto hacia alguien más, pero esa persona a la que le tengo tanto afecto, le debo mi vida, le debo mi trabajo, le debo mi situación actual de riqueza o de pobreza, etcétera. Entonces, ese afecto es una dependencia o una codependencia, dependiendo si el afecto es para mí o el afecto es para la otra persona. Esa es la patología. Entonces, teniendo estas patologías, podemos identificar, ¿sí? Quién es, de qué manera existe un afecto y de qué manera existe una codependencia. Cuando vayamos a describir al personaje, tenemos que hacerle ver a la persona para, de manera empática, hacerle llegar esa dependencia o esa codependencia en la narrativa. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias por esta parte, por escucharme acerca de la Matea. Ahora quiero que analicemos, después de que ya sabemos cómo identificar un antagonista y un protagonista y las emociones, quiero que me digan en Eróstrato, ¿quién es el protagonista y quién es el antagonista? El protagonista vendría siendo el reo y creo que el antagonista sería la psiquiatra, si no mal recuerdo. Ok. ¿Alguien más? Es que ahí es complicado porque yo iba a preguntar justo ahorita si un protagonista puede ser antagonista. ¿Alguien está hablando? Se escucha muy bajito. Yo. ¿Ya me escucho mejor? Ya. Era lo que yo iba a preguntar ahorita, que si un protagonista se puede convertir en un antagonista o viceversa. Entonces, yo creo que si es posible, entonces en este texto, el mismo protagonista es su antagonista, ¿no? Es correcto. Por eso quería que leyeran Eróstrato, porque ambos son protagonistas. Ambos son protagonistas y antagonistas en el contexto de la historia. Y sobre todo en el final, el desenlace te hace ver de que, híjole, exacto, Adis. ¿Qué es lo que sucedió? El que ambos cedieron su objetivo. Los dos obstaculizaban el objetivo del otro.
pero ambos al final se utilizaron uno al otro para cumplir su objetivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que ambos fueron protagonistas y ambos fueron antagonistas, y sin personaje de soporte, ¿ok? Entonces, por eso quería que estudiaran y escudriñáramos Eróstrato, porque Eróstrato tiene un desarrollo en el que los personajes patológicamente muestran varias emociones, pero a final de cuentas, al último, muestran empatía, cada quien, uno por su familia y por la cárcel, y otro por la pérdida de alguien de ahí, ¿no? Por su esposo. Entonces, la tristeza y el miedo fueron lo que llevaron a los dos a poder empatizar y obstaculizar en algún momento. Entonces, en Eróstrato, ambos son protagonistas y ambos son antagonistas en diferentes puntos de la historia. Y sobre todo en el desenlace una persona puede pensar, no, ella lo hizo porque ella manipuló a Javier para cumplir su objetivo. Y en otras, porque he escuchado varias análisis, en otras dicen, no, realmente quien manipuló fue Javier, no, el que manipuló fue ella. Entonces, ambos caen en ese protagonismo, ¿no? Exactamente también lo que mencionan, nadie fue antagónico. En algún momento parecía que las emociones de Sumatea caían en un antagonismo, pero al final de cuentas empatizaron para crear su objetivo final. Entonces, esa parte los convierte protagónicos. Y les agradezco muchísimo que hayan leído Eróstrato. Espero que les haya gustado. ¿Puede una emoción ser antagonista o protagonista? Una emoción, no. La emoción tiene que estar ligada a un personaje. Forzosamente tiene que estar ligado a un personaje para saber si es antagonista o protagonista. Una emoción por sí sola no es protagonista. Puede ser el hilo de la historia. Ahora bien, eso no lo vemos en este taller. Hay un hilo conductor de las historias, hay un hilo conductor de una historia específica, y eso no lo vemos ahorita. Lo podemos ver quienes quieran tomar otro taller conmigo, acerca de cómo poder llegar a ser el hilo de la historia. Pero bueno, entonces, y el estudio de campo es importante, lo que les platicaba hace un momento. Tienen que salir a investigar, tienen que salir a convivir, tienen que salir a sobrevivir junto con el resto de los personajes. Tienen que salir a ser su personaje para saber la reacción, ¿sí? Pero el sistema podría ser el antagonista, por ejemplo. A ver, déjame leo nomás ese último ejemplo que me están poniendo. Pero el sistema podría ser el antagonista, por ejemplo, y ese me pareció el caso. El sistema era el antagonista. ¿El sistema te refieres al sistema penitenciario? En este caso, el sistema penitenciario y la decisión que están tomando, ¿no? Que obliga a la mujer, no me acuerdo ahorita el nombre, a la psiquiatra, a tomar esta decisión, no enfrentarse a esta persona, a Javier, que ambos son protagónicos, digamos, y Javier es el que está en contra de este sistema, ¿no? El sistema, ella está dentro del sistema, pero está siendo utilizada por él mismo, y él en cambio está siendo golpeado por este sistema, le está perturbando. Entonces ahí me parece que el rol antagónico yo sentí que era el sistema como tal. No, lo que pasa es que, perdóname, Rick, aquí lo que sucede es que bajo esa premisa, toda nuestra sociedad podría ser el antagónico de todos nuestros personajes. Entonces, la realidad es que tiene que caer forzosamente en una historia, en un personaje, el antagonismo y el protagonismo. Aquí el ambiente o la ambientación es la que causa el conflicto, pero no significa que el sistema sea el antagónico. Eso lo veo en otro taller acerca del hilo conductor también. El hilo conductor es el sistema, aquí el hilo conductor es el... Entonces, aquí el sistema y la confrontación de la tristeza que vienen cargando cada uno es el hilo conductor. Sí, ya tomé agua, Denis, muchas gracias. Muchas gracias, Jack. Entonces, esa parte nos va a generar que ese es un hilo conductor. Eso lo veo en otro taller, en donde vemos cómo se desarrolla una historia con una estructura que tiene que ver con un hilo que nos esté enlazando para crear el conflicto importante, que es el que nos lleva al desarrollo y al desenlace.
¿Ok? Pero bueno, entonces, después de analizar Eróstato y después de todo este capítulo que vimos, les voy a pasar los 8 puntos que son importantes e interesantes a considerar y que son los mismos puntos que ha considerado. Ya ven que les pasé que el análisis de los personajes de la forma psicológica y patológica lo han utilizado directores, cineastas y escritores y novelistas como Yolanda Vargas Dulce, como Enrique Carlos Taboada, como Guillermo del Toro y como Night Shyamalan, que son autores conocidos porque sus historias tienen perfiles de los personajes que empatizan con los lectores o con los espectadores. Entonces, los 8 puntos que debemos de tomar en cuenta para que los vayan a apuntar por ahí es... Luis, muchas gracias, Luis. Estamos también por acabar. Espero que alcances a ver la grabación. El primero de los tips es: no seas un escritor de alguien más. Cuando queramos escribir, si alguien más les dice, oye, ¿me puedes escribir una novela? Tú la vas a escribir, ojo, ustedes tienen y deben de tener la voluntad y la capacidad de escribir sus obras de acuerdo a las emociones y su firma, de cómo van a escribir ustedes la historia, ¿ok? Si alguien les dice, es que quiero que escriba sobre mi hermana y que le pasó esto con su esposo y que le pasó esto con no sé quién, etcétera, 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 entonces hay que escribir bajo nuestra voluntad y bajo nuestra aptitud y actitud como escritor. No podemos traducir las emociones de alguien más. No sean los escritores de alguien más. Pueden escribir historias que alguien les pida, pero no podemos traducir las emociones de alguien más. Tenemos que traducir nuestra propia forma de escribir, ¿ok? No la de alguien más. Ojo, algo importante como punto 2, la trama sale del personaje, ¿ok? Es decir, lo más importante es crear el personaje antes de hilar una historia. Si yo creo que tengamos que tener un conflicto, por ejemplo, tengo un conflicto hay otra historia de 2 monjas en donde hay un trastorno mental en una de las monjas, en una de las hermanas, y que esa historia, que fue basada en hechos reales en México, la trama la creé a partir de los personajes. Los personajes son estos, su aptitud, su emoción son estas y empiezan a embonar en la historia para causar el conflicto. Dime, Jack. Perdón si interrumpo cada rato. Tengo una pregunta porque usted dijo no escribir en base a las emociones ajenas, pero ¿qué pasaría con los escritores fantasmas? O sea, personas que son contratadas para escribir la biografía de otra. Por ejemplo, el libro Memorias de una dama de Santiago Roncagliolo, es un escritor peruano que narró todas las vivencias de muchas guerras de una señora. ¿Él vendría a escribir algo así? No entiendo. Te voy a poner el ejemplo a que es a lo que me refiero para que distingamos a qué es lo que quiero tratar de decirles. Si viene alguien y me dice, yo quiero que escribas la historia de esa monja y de esa monja cómo falleció por estar enamorada de un padre, ¿sí? Bueno, ya me diste a mí el preámbulo de cómo es la historia. Yo voy a describir mi historia, pero si esa persona viene conmigo, ella me da la biografía de las personas, entonces yo creo esa historia, pero si esa persona me dice, no, es que tú estás poniendo que esta persona se enamoró y tuvo estos sentimientos, hizo esto y aquello. Bueno, en la biografía me tiene que determinar exactamente las emociones de cada uno, pero yo hilo la historia. Si esa persona a mí me dice, no, yo quiero que mejor se encuentre en la calle y que en la calle el bolso no sea rojo, que sea verde, porque se le cayó y en el pasto se quedó. No, esa ya es narrativa y depende de uno. A mí me van a platicar el diario, a mí me van a platicar la historia, pero yo voy a escribir la historia de acuerdo a como mi firma, mi forma de escribir me dé para escribir esa historia. Pero si lo hago de acuerdo a que la persona quiere, pareciera que quiere agarrar mi mano y escribir con mis sentimientos, escribir con mi pluma, pero con sus sentimientos, ahí es donde no estamos correctos, porque estamos empezando a escribir con la pluma de alguien más, ¿sí? Exacto, el toque personal y la firma son las que no debemos de salirnos, ¿ya? Porque esa es nuestra. Esa no la podemos cambiar, ¿ok? La trama sale del personaje, lo que les decía, entonces esa trama tiene que salir de la estructura primero, exactamente, es lo que nos identifica con el texto, el que seamos nosotros, Nidia.
La trama sale del personaje, ¿ok? La trama sale del personaje, tenemos que saber la estructura psicológica del personaje, entrevistar al personaje, crear la patología del personaje y las emociones y empezamos a crear la historia, ¿ok? No primero la historia, porque no nos empezamos a tropezar con un personaje que no existe. Quitar texto o agregarlo es lo mismo, ¿sí? Ustedes pueden, después de crear una novela o de crear una historia, decir, híjole, esta escena no me gusta, o este capítulo no me gusta, o ¿sabes qué? Ya lo leí, le hace falta este otro capítulo. Quitar y poner es válido todo el tiempo. Se pueden crear muchos borradores, ¿ok? Puede haber uno, puede haber otro, puede estarse escribiendo una historia y ¿sabes qué? Ya no me gustó. Hay miles de historias que se han puesto, le han agregado texto y le han quitado en último momento, pero en último momento. Tal es el caso de Titanic. Titanic agregó una escena al final que no estaba hasta el momento que la estaba filmando. Entonces, se pueden quitar y poner argumentos, diálogos, parte de la historia, con la intención de enriquecer, siempre es válido. El cuarto punto, para que la idea explote, la idea y el vértice angular de la historia debe crearse en un conflicto. No podemos crear una historia plana, que donde sea solamente narrativa. Si nosotros empezamos a narrar y a contar, empezó el texto igual que como terminó. Entonces no hay un conflicto. Si no hay un conflicto, no hay una historia que contar. ¿Ok? Siempre tiene que haber un conflicto o un éxtasis en la historia para que esa sea una historia realmente escrita con un objetivo. Si nosotros solamente decimos que el carro es negro, terminó en esto, se subió la persona, llegó a tal domicilio, llegó y comió y se durmió y ya. No hay un conflicto, no pasó nada en la historia. Me está describiendo solamente un personaje que se subió al carro y que llegó de su casa a su trabajo, de su trabajo a su casa y llegó a dormirse. ¿Sí? Entonces, esa parte es importante, tiene que haber un conflicto para que esa historia se pueda contar. A ver, el punto 2, ¿cuál es? Perdóname. Sobre la trama sale del personaje. La trama sale del personaje Johnny. A lo que me refiero específicamente es que nosotros tenemos... Perdón. Perdón. Nosotros tenemos que saber la estructura emocional de cada personaje para crear el conflicto y la historia. Por ejemplo, yo puedo, volviendo a lo de las monjas, yo puedo saber que una monja tenía un trastorno y yo puedo saber que hay un sacerdote que tenía amor. ¿Sí? Pero yo primero tengo que saber exactamente cómo es la emoción del personaje del padre y también cómo saber el personaje de la monja, ¿sale? Para poder crear el conflicto y la historia. Si yo empiezo a crear la historia sin que yo sepa las emociones y la estructura patológica de un personaje, deja de empatizar y deja de tener un peso cada personaje. Y difícilmente vamos a poder crear un conflicto, porque yo no voy a saber quién es el que se va a enojar o quién no, porque no tenemos las emociones de cada uno, ¿sí? Entonces, por eso siempre tiene que salir primero, la trama sale del personaje, tenemos que tener el personaje hecho primero. Ajá, exactamente, a partir de la creación del personaje sale la trama. Bueno, el 4 es el conflicto, el quinto, ojo, no significa que si ustedes, porque mucha gente dice, no, oye, pues yo vivo aquí en una provincia o en un poblado muy chiquito, yo posiblemente no voy a salir a la luz como nadie me va a conocer, etcétera. Hay muchas plataformas para podernos dar a conocer y utilicen ese poblado, esa población, ese municipio, esa villa, lo que ustedes quieran, esa ciudad, como fuente principal. Puede ser que ahí existan cosas que nadie conoce y que podamos explotar. A lo mejor nadie conoce lo que pasa en Lima, nadie conoce lo que pasa en Piedras Negras, nadie conoce en cierta población. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos valer, no siempre, o sea, ese es un ejemplo, ¿no? Nunca se sientan tristes o achicopalados porque viven en una provincia pequeña y que a lo mejor nadie los va a leer. Utilicen también las herramientas de esa población para poder crear una historia y que alguien conozca esa población.
Es posible que también sea un factor importante. Tal vez no como un relato, pero como una novela, a veces me pasa que al crear cada personaje, que al crear cada personaje me imagino su infancia y cosas que al final no se va a poner en la historia porque no aporta nada, pero que sí. Esa parte, José, la veo también en el otro taller, en donde hacemos la biografía de los personajes. Porque es importante saber que ese personaje en donde nació, qué edad tiene, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. ¿Sí? Eso es lindo, lo veo en otro taller. Dime, Lorena. Lo estaba escribiendo acá. El vértice angular es lo que conocemos también como el punto de giro de una historia. Es que eso no me quedó claro. Es el conflicto. Es el conflicto. Si, por ejemplo, aquí hablando otra vez de el conflicto, imagínate de la monja con el sacerdote. No solamente es que ellos se enamoraron, ¿sí? Sino que la realidad es que ellos no se podían haber enamorado porque su religión no se los permite. El conflicto es eso. Entonces nosotros tenemos que tener la piedra angular de la historia, el por qué es necesario que no solamente sea una cotidianidad, sino que tiene que haber un conflicto para que se desenvuelva una historia y un final y que deje un impacto. ¿Ok? La siguiente, la sexta, te puede llevar muchos borradores de historia o quizá uno, es lo que les decía, podemos escribir muchas historias y utilicen también la forma en la que ustedes crean convenientes, y con música, que sin música, que si viendo televisión, como ustedes lo vean. Yo, por ejemplo, escribo y pareciera que estoy como loquito, porque yo tengo la idea, agarro mi cuaderno con una pluma y yo me quedo viendo a la pared y empiezo a escribir. Empiezo a escribir, viendo la pared porque estoy imaginando una escena. Por eso muchas de mis historias se han llevado al teatro o al cortometraje, por el hecho de que yo visualizo la historia con los movimientos, el que se mueve para acá, el que se crea para acá, el que se cae, el que no se cae, el que habla fuerte, el que no habla fuerte, lo voy viendo en la historia, en mi mente, y lo voy traduciendo en la pluma. El 7. Si vas a escribir una historia de más de 30 minutos de lectura o tendrá episodios, ten claro el final antes de iniciar. Esto para hacerlo atractivo. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes van a escribir algo que va a ser muy largo, para que la gente se vea interesada o que son varios episodios, ya tienes que saber el final. ¿Con qué intención? Porque sabes el final es que tú vas a poder dar pequeñas pausas o pequeños señales del desenlace para que la gente espere llegar al final, porque si no se puede hacer muy aburrida. Entonces hay que tener el final, si es algo muy largo, hay que saber cuál es el final de la historia, para que nosotros empecemos a estructurar la historia de acuerdo a cómo se va a llevar el final. De esa manera la gente se ve interesada. Y esto tiene que ver con la patología de los personajes. Y por último, pide opiniones de lectura. Lo que les decía, yo comparto al menos a 10 personas para que me lean, y esas 10 personas pueden llegar a cabo y decir, ay, mira, esta historia, me gustó por esto. Oye, yo vi esto y no me agradó por aquello, ¿no? Entonces, empiezas a recibir retroalimentaciones y puntos de vista para que esa historia puede llevar a cabo y empatizar con las personas. Entonces, yo tengo el final de mi novela. Sí, a mí me pasa lo mismo, lo que acaban de decir. Yo siempre utilizo mucho los giros de tuerca. Los giros de tuerca en las historias, esa es mi firma. Me gusta mucho jugar con la mente de las personas de acuerdo a los personajes y a su patología, para que las personas puedan creer que todo el tiempo la pared es blanca y al final resulta que la pared siempre fue negra. Pero la gente no sabía, porque les doy señales y no señales para que se vayan por un hilo conductor diferente o de acuerdo a lo que yo quiero que ellos vean o que lean. Entonces, esa es la última parte que les aconsejo, el que piden opiniones de la lectura. Y con esto, queridos compañeros, querido equipo, damos por terminada esta sesión maravillosa que me encantó platicar con ustedes. Yo doy también talleres especializados para crear una historia para cada uno de ustedes. Es decir, que si alguien quiere asesorías, podemos hacer un taller para que en un lapso de unas 4 o 5 semanas podamos lograr crear la historia que ustedes quieran de la manera con calidad y empática para el lector. Entonces, por ahí vamos a tener de todas maneras el siguiente domingo
una siguiente sesión de cómo hacer atractivas esas historias. Y también, si ustedes quieren que trabajemos con su historia propia, con la historia que quieren escribir, lo podemos hacer. Me pueden contactar en privado, podemos generar también un grupo y podemos hacer un taller específicamente para sus propias historias. Muchísimas gracias, Miriam. Me encantaría que tuviéramos muchos participantes. No, todavía no se vayan. Ahorita Giovanni va a decir algo, ¿no? Pero para que sepan por ahí, que estamos en contacto para el siguiente domingo. Espero que hayan aprovechado estos primeros tips, estas partes, para que ustedes puedan crear algo bueno. Hay talleres presenciales, Jack, me encantaría que hubiera talleres presenciales. Yo doy talleres presenciales, pero en México, en Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias a todos sus comentarios. Claro, todos pueden mandarme, ya tienen mi WhatsApp en el grupo, me pueden mostrar lo que tienen y podemos, si así ustedes quieren, lo que acordé con Giovanni es que debido a que la plataforma de Temple Luna, que fue quien, le agradezco muchísimo esta oportunidad y esta apertura, este horario de poder estar con ustedes. Si alguien quiere específicamente hablar de su historia, vamos a hacer o queremos crear un taller específico ya con un costo preferencial por parte de Temple Luna, que voy a acordar con Giovanni, para que ustedes puedan llegar a tener su historia de calidad. ¿Ok? Pero bueno, con esto doy por terminada la sesión. La verdad fue muy ameno estar con ustedes. Me encantó que han analizado del Óstrato. Me encantó tenerlos de tantos países. Veo que hay de Honduras, Carlos. Chile. Dígame, Daniel. Tengo una pregunta antes de que te vayas, porfa, sobre eso de protagonista y antagonista. En tu obra, tú mencionaste de que en un momento pueden ser protagonista y en otro momento puede ser antagonista, o pueden ser una organización como antagonista y tal, pero puede ser que un protagonista sea el mismo antagonista de toda su historia por toda la historia. Es decir, si es que el protagonista está luchando contra un trastorno que tiene él, por ejemplo, podría ser que él mismo sea su propio antagonista. Sí. De hecho, alguna vez no sé si vieron la película El Cisne Negro. No lo he visto yo. Bueno, si alguien no vio El Cisne Negro, es específicamente el trastorno de una mujer que ella es la protagonista y su antagonista es ella misma. Entonces, efectivamente, ella se transforma en el cisne contrario. Entonces, es una película maravillosa, si alguien la puede ver. Ella, efectivamente, es el antagonista y el protagonista de su propia historia. Y te hace pensar todo el tiempo que el antagonista es su compañera. Pero no, la protagonista y el antagonista es ella misma. Sí es posible, Daniel. Ya, gracias. Muchísimas gracias, estamos viéndonos el siguiente domingo. Gracias por sus mensajes en privado, gracias por darse el tiempo, gracias por platicar con nosotros. Entonces, hablamos, no sé qué algo que más que va a decir Giovanni. Bueno, profesor, ante todo, muchas gracias a usted por su gran aporte, también a todos, gracias por asistir. Ahí les dejo las redes del profesor Carlos Cadena. En el primer link van a poder ver todas las historias que están siendo llevadas al teatro. Está bien bonito, ahí tienen los videos, tienen Eróstrato y tienen una de sus últimas obras, así que vean ahí, les va a encantar. Y también les dejo el Instagram del profesor para que lo puedan seguir por ahí. También anunciarles que se van a abrir cursos especializados para todos aquellos que quieran seguir estos cursos de proceso creativo con el profesor. Vamos a crear el formulario ya para la siguiente clase, así que, bueno, eso es todo lo que les tengo que decir por ahora. Esperamos verlos a todos y la grabación va a ser subida al grupo oficial de Facebook Temple Luna, Lectores y Escritores. No olviden unirse ahí y nos estamos viendo en la próxima sesión. También recuerden leer la obra La Dama de Unicel, ya para hacer el análisis correspondiente en la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos, tengan buenas tardes. Muchas gracias a todos. Un abrazo, los veo el siguiente domingo. Gracias, nos vemos. Gracias.